todos. Estamos otra vez reunidos aquí en este espacio de microreportajes del PPI. Esta vez nos acompaña Marco Mendoza, que es docente universitario, especialista en Derecho Indígena, ha hecho varios artículos, ha trabajado sobre autonomía indígena y justicia plural, y le agradecemos mucho por poder estar aquí con nosotros, siempre apoyando las actividades del PPI. Bueno, el objetivo de este espacio es hablar de los pueblos indígenas y del COVID, de cómo están viviendo durante este tiempo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿cuáles son las medidas más importantes que ha tomado el gobierno boliviano para combatir la pandemia, sobre todo en los pueblos indígenas? En términos generales, ha dispuesto el aislamiento, que permite desde marzo pasado salir solamente un día a la semana. Y esto con base en el documento de identidad. Sábados y domingos, cuarentena total. Y lo que se permite es solamente el transporte de alimentos y de algunos medios de seguridad. La otra medida tiene que ver con bonos y al mismo tiempo la subvención de servicios básicos. Esto en términos generales. No hay nada específico a favor de pueblos indígenas. Se considera que los pueblos indígenas van a ser beneficiados con estas medidas de carácter general. Sabemos que estos bonos de alguna manera van a ayudar a la población en general, pero en específico los pueblos indígenas van a sufrir efectos sociales y económicos, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos en Bolivia que usted considera los más relevantes? Un primer efecto tiene que ver con los ciclos productivos. El aislamiento está impidiendo que gente que tiene múltiples residencias pueda ir hasta sus comunidades a realizar labores culturales. Fundamentalmente esto afecta a la cosecha. ¿Por qué? Porque las comunidades se han vaciado y la población que está en edad de trabajar en la cosecha o en la siembra está viviendo en ciudades intermedias o en centros urbanos. En ese sentido, ¿se puede esperar que haya un desabastecimiento? No va a afectar tanto a pueblos indígenas que tienen una economía de autoconsumo. Es posible que en comunidades aisladas que tienen prácticas de autoabastecimiento y autoconsumo tampoco afecte, pero sí a centros urbanos, ciudades intermedias y fundamentalmente a capitales de departamento. Se habla mucho de volver a la normalidad, ¿no? Esta necesidad que vamos a tener de adaptarnos a lo que va a pasar. En ese sentido, ¿qué políticas públicas considera que el gobierno va a tener que instalar para combatir la crisis, pero también prevenir próximas que podrían estar relacionadas con otro tipo de enfermedades? El gobierno va a tomar medidas el lunes 11, el próximo lunes de este mes. Y a ese efecto está pidiendo información al conjunto de los gobiernos municipales para determinar qué tipo de medidas se va a asumir con carácter local. Esto va a suponer que se flexibilice la cuarentena en algunos lugares donde no se han presentado casos, o que haya una flexibilización menor, donde se tengan personas que se encuentran en aislamiento o en tratamiento médico. Un dato que es relevante. Hay que trabajar más en temas de salud plural e intercultural. Y tienen que dialogar los sistemas de autocuidado personal, familiar, comunitario, con el sistema oficial, con los niveles de atención local, regional, departamental y nacional. Eso, entonces, no sé si hay algún otro dato importante de Bolivia, comprendiendo también este proceso electoral que tiene que vivir en los próximos meses.
Lo que hace más complejo el tema en Bolivia tiene que ver con el proceso electoral en curso y con la aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional de una fecha. 3 de agosto, elecciones nacionales. Esto va a dificultar al gobierno asumir medidas y va a politizar el tema de la pandemia. Muchas gracias. La verdad es que bastante complejo el panorama que se ve en Bolivia, así como en el resto de la región. Y bueno, esperamos que estos microdocumentales sirvan para que todos nuestros amigos que siguen al PPI puedan informarse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Muchas María gracias Fernanda. a usted.